Las calles de Nueva York nunca dormían, y Ezra Blackwood lo sabía mejor que nadie. A sus 52 años, llevaba más de una década vagando por los rincones más oscuros de la ciudad que nunca duerme, sobreviviendo día a día con lo poco que la vida le ofrecía. Su barba enmarañada y su cabello largo y grisáceo ocultaban un rostro que alguna vez había sido apuesto y lleno de vida. Sus ojos, de un azul profundo como el océano, eran lo único que quedaba de aquel hombre que alguna vez había sido. Ezra no siempre había sido un vagabundo. Hubo un tiempo en que tuvo una vida que muchos envidiarían, una carrera exitosa como abogado corporativo, una hermosa esposa llamada Olivia y una hija pequeña, Zoe, que era la luz de sus ojos. Pero todo eso quedó atrás, enterrado bajo años de adicción, malas decisiones y un dolor tan profundo que parecía imposible de superar. Esa noche de verano, mientras buscaba un lugar para dormir en el barrio de Hell's Kitchen, Ezra no tenía idea de que el destino estaba a punto de darle un giro dramático a su vida. El aire estaba cargado de humedad y el calor sofocante hacía que incluso respirar fuera una tarea ardua. Se movía lentamente por un callejón, arrastrando consigo una bolsa de plástico que contenía todas sus posesiones mundanas, cuando un grito desgarrador cortó el aire de la noche. Sin pensarlo dos veces, Ezra corrió hacia el origen del sonido. Al doblar la esquina, se encontró frente a un edificio de apartamentos envuelto en llamas. El fuego se propagaba rápidamente, devorando piso tras piso con una voracidad aterradora. La gente corría despavorida, y el caos reinaba en la calle. En medio de la confusión, Ezra escuchó otro grito, esta vez más débil, proveniente de una ventana del tercer piso. Sin detenerse a considerar los riesgos, Ezra se lanzó hacia el edificio en llamas. Su instinto de supervivencia, afinado por años en las calles, le gritaba que se alejara, pero algo más fuerte lo impulsaba hacia adelante. Mientras subía las escaleras, esquivando escombros en llamas y respirando con dificultad a través del humo espeso, Ezra se preguntó por qué estaba arriesgando su vida por un extraño. Llegó al tercer piso, donde el calor era casi insoportable. Siguiendo los débiles gritos de ayuda, se abrió paso hasta un apartamento al final del pasillo. La puerta estaba bloqueada por una viga caída, pero Ezra, impulsado por una fuerza que no sabía que poseía, logró moverla lo suficiente para entrar. En el suelo del living, semiconsciente por el humo, yacía una joven mujer. Ezra la levantó en sus brazos, sorprendido por lo ligera que era, y comenzó el peligroso descenso. Cada paso era una lucha contra el fuego, el humo y el agotamiento. Pero Ezra se negaba a rendirse. Por primera vez en años, sentía que su vida tenía un propósito, aunque fuera solo por ese momento. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Ezra salió tambaleándose del edificio en llamas, con la mujer inconsciente en sus brazos. Los paramédicos corrieron hacia ellos, tomando a la joven y llevándola rápidamente a una ambulancia cercana. Ezra, exhausto y cubierto de hollín, se dejó caer en la acera, tosiendo violentamente mientras sus pulmones luchaban por expulsar el humo. Mientras los bomberos continuaban su batalla contra las llamas, una paramédico se acercó a Ezra para examinarlo. «Señor, necesita atención médica», insistió ella, pero Ezra negó con la cabeza. Estaba acostumbrado a cuidar de sí mismo, y la idea de ir a un hospital le provocaba más ansiedad que sus heridas. «Estoy bien», murmuró, su voz ronca por el humo. «¿Cómo está ella, la mujer que saqué?» La paramédico miró hacia la ambulancia. «Está estable, gracias a usted. La llevaremos al hospital para asegurarnos de que todo esté bien. ¿Quiere acompañarnos?» Ezra dudó. Una parte de él quería asegurarse de que la mujer estuviera realmente bien, pero otra parte, la parte que no había mantenido alejado del mundo durante tanto tiempo, le decía que finalmente, la curiosidad y una extraña sensación de responsabilidad ganaron. Asintió y siguió a la paramédico hasta la ambulancia. En el hospital,
Ezra se encontró sentado en una incómoda silla de plástico en la sala de espera. Se sentía fuera de lugar, consciente de las miradas de desaprobación que recibía de otros pacientes y del personal. Su ropa sucia y raída contrastaba fuertemente con el ambiente estéril del hospital. Pero se negó a irse hasta saber que la mujer que había salvado estaba fuera de peligro. Pasaron horas antes de que un médico se acercara a él. ¿Es usted el hombre que rescató a la paciente del incendio?, preguntó el doctor, su tono una mezcla de respeto y curiosidad. Ezra asintió, incapaz de encontrar su voz. Bueno, señor, debo decir que sus acciones fueron heroicas. La paciente está estable y consciente. De hecho, ha estado preguntando por usted. ¿Le gustaría verla? Ezra se puso de pie, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Siguió al médico por un pasillo largo y brillantemente iluminado hasta llegar a una habitación privada. El doctor golpeó suavemente antes de abrir la puerta. «Señorita Blackwood, aquí está el hombre que la salvó», anunció el médico. Ezra se quedó paralizado en el umbral de la puerta. El nombre Blackwood resonó en sus oídos como un eco distante de su pasado. Cuando sus ojos se posaron en la mujer en la cama, sintió que el mundo se detenía. La joven, de unos 20 y tantos años, tenía el cabello oscuro y ondulado de Olivia, pero sus ojos eran de un azul profundo, idénticos a los suyos. Ezra sintió que le faltaba el aire. No podía ser, era imposible. Y sin embargo, ¿papá? La voz de la mujer era apenas un susurro, una mezcla de incredulidad y esperanza. Ezra sintió que sus piernas se doblaban bajo su peso. Se apoyó en el marco de la puerta, incapaz de apartar la mirada de la mujer que, ahora estaba seguro, era su hija Zoe, la niña que había dejado atrás hace tantos años, ahora convertida en una mujer adulta. «Zoe», logró decir, su voz quebrada por la emoción. Yo no sabía, no pensé». Zoe extendió una mano temblorosa hacia él. «Eres tú, realmente eres tú». El médico, sintiendo la intensidad del momento, se excusó discretamente y salió de la habitación, dejando a padre e hija solos. Ezra se acercó lentamente a la cama, como si temiera que Zoe pudiera desaparecer si se movía demasiado rápido. Tomó su mano extendida, maravillándose de lo real que se sentía. «Lo siento», dijo, las lágrimas corriendo libremente por su rostro cubierto de hollín. «Lo siento tanto, Zoe». Zoe lo miró, sus propios ojos llenos de lágrimas. «Pensamos que estabas muerto», dijo en voz baja. «Mamá y yo te buscamos durante años, pero nunca». Ezra cerró los ojos, el peso de sus acciones pasadas cayendo sobre él con una fuerza aplastante. «Me fui», admitió. No podía enfrentar lo que me había convertido. Pensé que estarían mejor sin mí». El silencio que siguió fue pesado, cargado de años de dolor no expresado y preguntas sin respuesta. Finalmente, Zoe habló de nuevo. «¿Por qué te fuiste, papá? ¿Qué pasó?» Ezra se sentó pesadamente en la silla junto a la cama, sin soltar la mano de Zoe. Sabía que le debía la verdad, por dolorosa que fuera. «Comencé a beber», comenzó, su voz baja y llena de vergüenza. «Al principio era solo de vez en cuando, para aliviar el estrés del trabajo, pero pronto se convirtió en algo más. Empecé a fallar en el trabajo, a llegar tarde a casa. Tu madre trató de ayudarme, pero yo no quería ayuda». Hizo una pausa, reuniendo fuerzas para continuar. «Una noche, llegué a casa completamente borracho. Tú estabas dormida, pero tu madre me enfrentó. Discutimos y yo la empujé. Ella cayó y se golpeó la cabeza contra la mesa de café». Zoe jadeó. Sus ojos se abrieron de par en par. «Recuerdo esa noche», susurró. «Me desperté por los gritos, pero tenía miedo de salir de mi habitación». Ezra asintió, el dolor evidente en su rostro. «Tu madre estaba bien, solo un pequeño corte, pero ver la sangre, darme cuenta de lo que había hecho».
Fue como si me despertara de una pesadilla, excepto que la pesadilla era real y yo era el monstruo. Me fui esa misma noche, continuó. No podía soportar la idea de lastimarlas de nuevo. Pensé que estarían mejor sin mí. Me deshice de todo. Mi teléfono, mis tarjetas de crédito, todo lo que pudiera usarse para rastrearme. Y simplemente desaparecí. Zoe escuchaba en silencio, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Nos dejaste», dijo finalmente, su voz una mezcla de dolor y enojo. «Nos dejaste solas». Ezra bajó la cabeza, incapaz de mirar a su hija a los ojos. «Lo sé», dijo en voz baja, «y lo lamento más de lo que puedas imaginar. He vivido con ese arrepentimiento cada día durante los últimos 15 años. ¿Y nunca pensaste en volver?», Drenia preguntó Zoe. «¿Nunca te preguntaste cómo estábamos?». «Cada día», respondió Ezra, «pero cuanto más tiempo pasaba, más difícil se volvía. Me convencí de que era demasiado tarde, que les había hecho demasiado daño. Y luego, simplemente me perdí, en las calles, en la bebida, en la miseria de mi propia creación». Se hizo el silencio nuevamente, roto solo por el suave pitido de las máquinas médicas. Ezra finalmente se atrevió a mirar a su hija. «Zoe, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito saber, ¿cómo han estado tú y tu madre? ¿Están bien?». Zoe lo miró, una mezcla de emociones cruzando su rostro. «No fue fácil», dijo finalmente. «Mamá tuvo que trabajar muy duro para mantenernos a flote, pero lo logramos. Ella nunca dejó de amarte, ¿sabes? Incluso después de todo, siempre mantuvo la esperanza de que volverías algún día». Ezra sintió que su corazón se rompía aún más. «Olivia», susurró. «Ella siempre fue más fuerte que yo. Ella falleció hace 2 años», dijo Zoe en voz baja. «Cáncer de mama. Luchó hasta el final, pero...». Ezra cerró los ojos, el dolor atravesándolo como un cuchillo. Olivia, su Olivia, se había ido, y él ni siquiera lo sabía. Había perdido la oportunidad de pedirle perdón, de decirle cuánto la amaba. «Lo siento», dijo, las palabras pareciendo completamente inadecuadas. «Lo siento tanto, Zoe, por todo». Zoe lo miró por un largo momento, como si estuviera tratando de reconciliar al hombre frente a ella con los recuerdos del padre que había perdido hace tanto tiempo. «¿Qué vas a hacer ahora?», Drenia preguntó finalmente. Ezra se dio cuenta de que no tenía una respuesta. Durante años había vivido día a día, sin pensar en el futuro. Pero ahora, sentado frente a la hija que creía haber perdido para siempre, se dio cuenta de que ya no podía seguir así. «No lo sé», admitió, «pero sé que no puedo volver a las calles, no después de esto. Zoe, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero... ¿crees que podríamos intentar conocernos de nuevo?». Zoe guardó silencio por un momento, considerando sus palabras. Finalmente, con una pequeña sonrisa, asintió. «Creo que me gustaría eso», dijo suavemente. «Pero papá, si vamos a hacer esto, necesito que prometas algo». «Lo que sea», dijo Ezra sin dudarlo. «Prométeme que vas a buscar ayuda, que vas a tratar de recuperarte. No puedo pasar por perderte de nuevo». Ezra sintió que una ola de emoción lo atravesaba. Por primera vez en años, sintió algo parecido a la esperanza. «Lo prometo», dijo, su voz firme y decidida. «Haré lo que sea necesario». En los días y semanas que siguieron, Ezra se enfrentó al desafío más difícil de su vida: reconstruirse a sí mismo. Con la ayuda de Zoe, se inscribió en un programa de rehabilitación para adictos. Los primeros días fueron un infierno, su cuerpo y su mente luchando contra años de abuso y negligencia. Pero cada vez que sentía que no podía continuar, pensaba en Zoe, en la segunda oportunidad que le había sido otorgada, y encontraba la fuerza para seguir adelante. Zoe, por su parte, tuvo que lidiar con una tormenta de emociones contradictorias.
Por un lado, estaba feliz de haber encontrado a su padre, de saber que estaba vivo después de tantos años de incertidumbre. Por otro lado, el dolor y el resentimiento por su abandono seguían frescos, como una herida que nunca había sanado completamente. Cada vez que visitaba a Ezra en el centro de rehabilitación, sentía una mezcla de amor, esperanza y miedo. Miedo de volver a confiar, miedo de ser abandonada de nuevo. A medida que pasaban las semanas, Ezra comenzó a mostrar signos de progreso. Su cuerpo, maltratado por años de vida en la calle, empezó a recuperarse. Su mente, nublada por el alcohol y la culpa, comenzó a aclararse. Con la ayuda de terapeutas y grupos de apoyo, empezó a enfrentar los demonios que lo habían llevado a huir de su familia tantos años atrás. Una tarde, durante una de las visitas de Zoe, Ezra le pidió que se sentara con él en el pequeño jardín del centro de rehabilitación. El sol de la tarde bañaba las flores con una luz dorada, creando una atmósfera de calma que contrastaba con la tensión que aún existía entre ellos. «Zoe», comenzó Ezra, su voz más clara y fuerte de lo que había sido en años. «Hay algo que necesito decirte, algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo». Zoe lo miró expectante, sus ojos azules, tan parecidos a los de su padre, llenos de una mezcla de esperanza y aprensión. «Cuando me fui», continuó Ezra, «no fue solo por el alcohol o por lo que le hice a tu madre. Esas fueron las razones que me dije a mí mismo, las excusas que usé para justificar mi cobardía. Pero la verdad es que tenía miedo. Miedo de no ser el padre que tú merecías. Miedo de no estar a la altura de las expectativas de Olivia. Miedo de enfrentar mis propios fracasos». Hizo una pausa, reuniendo coraje para continuar. «Verás, Zoe, yo crecí con un padre alcohólico, un hombre que alternaba entre la violencia y la ausencia. Juré que nunca sería como él, que sería mejor. Pero cuando me di cuenta de que estaba siguiendo sus pasos, no pude soportarlo. Huir parecía más fácil que enfrentar la posibilidad de convertirme en él». Zoe escuchaba en silencio, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Nunca había oído a su padre hablar de su infancia, de su propio padre. De repente, muchas cosas comenzaron a tener sentido. «Pero al huir», continuó Ezra, su voz quebrándose, «me convertí en algo peor que mi padre. Al menos él se quedó, por terrible que fuera. Yo las abandoné a ti y a tu madre, las personas que más amaba en el mundo, y he vivido con ese arrepentimiento cada día desde entonces». Se inclinó hacia adelante, tomando las manos de Zoe entre las suyas. «Sé que no puedo borrar el pasado, Zoe. Sé que el daño que he causado es inmenso, pero quiero que sepas que, si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida tratando de compensarte. No porque espere tu perdón, sino porque te amo. Siempre te he amado, incluso en mis momentos más oscuros». Zoe miró a su padre, viendo por primera vez no al hombre que la había abandonado, sino a un ser humano roto que luchaba por reconstruirse. «Papá», dijo suavemente, «no puedo decir que te perdono, no todavía, pero quiero intentarlo. Quiero conocer al hombre que eres ahora, no solo al recuerdo del que se fue». Ezra asintió, agradecido por esta pequeña concesión. «Es más de lo que merezco», dijo. «Gracias, Zoe». A medida que pasaban los meses, Ezra continuó su proceso de recuperación con una determinación inquebrantable. Cada día era una lucha, pero el deseo de ser digno del amor de su hija lo impulsaba a seguir adelante. Zoe, por su parte, comenzó a abrirse gradualmente, compartiendo con él detalles de su vida, de los años que habían pasado separados. Le contó sobre su carrera como trabajadora social, inspirada en parte por el deseo de ayudar a familias que enfrentaban problemas similares a los que ella había experimentado. Le habló de sus luchas, sus triunfos y de cómo el recuerdo de él, aunque doloroso, la había motivado a ser fuerte. Un día, mientras caminaban por un parque cercano al centro de rehabilitación, Zoe le hizo una pregunta que había estado rondando en su mente durante semanas.
Papá, comenzó, su voz cuidadosamente neutral. ¿Qué planes tienes para cuando salgas de aquí? ¿Has pensado en lo que vas a hacer? Ezra se detuvo, mirando a su hija con una mezcla de sorpresa y ansiedad. La verdad era que había estado evitando pensar en el futuro, temeroso de las posibilidades y de las expectativas que Zoe pudiera tener. Yo no estoy seguro, admitió finalmente. He estado tan concentrado en el día a día, en mantenerme sobrio y trabajar en mis problemas, que no he pensado mucho más allá. Supongo que tendré que buscar un trabajo, encontrar un lugar para vivir. Se pasó una mano por el cabello, un gesto que Zoe reconoció de su infancia. La verdad es que tengo miedo, Zoe. Miedo de salir de aquí y no ser capaz de mantenerme en el buen camino. Miedo de decepcionarte de nuevo. Zoe lo miró por un largo momento antes de hablar. Tengo una propuesta, dijo finalmente. Mi apartamento tiene una habitación extra. Podrías quedarte allí por un tiempo, hasta que te establezcas. Podría ayudarte a buscar trabajo y estarías cerca de tus grupos de apoyo. Ezra la miró, sorprendido y conmovido por la oferta. Zoe, yo no sé qué decir. Es muy generoso de tu parte, pero ¿estás segura? No quiero ser una carga para ti. Zoe sonrió suavemente. No será fácil, admitió. Todavía estamos aprendiendo a conocernos de nuevo, pero creo que podría ser bueno para ambos. Además, añadió con un toque de humor, alguien tiene que asegurarse de que comas algo más que sopa enlatada. Ezra rió, sorprendido por la facilidad con la que el sonido salió de su garganta. No podía recordar la última vez que había reído así. Bueno, si lo pones de esa manera, ¿cómo podría negarme? Así, cuando Ezra finalmente dejó el centro de rehabilitación, fue con una mezcla de esperanza y aprensión que se mudó al apartamento de Zoe. Los primeros días fueron incómodos, ambos navegando cuidadosamente alrededor del otro, tratando de encontrar un equilibrio entre la familiaridad y la distancia. Ezra se esforzó por ser útil, manteniendo el apartamento limpio y cocinando comidas sencillas. Zoe, por su parte, lo ayudó a actualizar su currículum y a buscar oportunidades de trabajo. Fue un proceso desalentador al principio. Muchos empleadores se mostraban reacios a contratar a un hombre de su edad con un historial laboral tan irregular. Pero Ezra persistió, apoyándose en la fuerza que había descubierto durante su rehabilitación. Finalmente, consiguió un trabajo en una librería local. No era glamoroso ni bien pagado, pero era un comienzo, una oportunidad de demostrar su valía y reconstruir su vida. A medida que pasaban las semanas, padre e hija comenzaron a establecer una nueva rutina. Compartían el desayuno por las mañanas antes de que cada uno se fuera a trabajar. Por las noches, a menudo cocinaban juntos, compartiendo historias de sus días y, poco a poco, llenando los vacíos de los años perdidos. Fue durante una de estas cenas cuando Zoe finalmente reunió el coraje para hacer la pregunta que había estado rondando en su mente desde el día del incendio. Papá, comenzó, jugando nerviosamente con su comida. Hay algo que he querido preguntarte. Esa noche, en el incendio, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué arriesgaste tu vida por una extraña? Ezra dejó su tenedor, considerando cuidadosamente su respuesta. Honestamente, Zoe, ni siquiera lo pensé. Escuché el grito y simplemente reaccioné. Quizás fue un intento subconsciente de redención, o tal vez solo fue instinto. Pero en ese momento, lo único que importaba era tratar de ayudar. Hizo una pausa, sus ojos perdiéndose en la distancia. Sabes, durante años me convencí de que era un cobarde, que no tenía nada que ofrecer al mundo. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida tenía un propósito. Incluso si hubiera muerto en ese edificio, al menos habría sido intentando hacer algo bueno. Zoe lo miró, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Estoy orgullosa de ti, papá, dijo suavemente. No solo por esa noche, sino por todo lo que has hecho desde entonces. Sé que no ha sido fácil.
Ezra sintió que su corazón se hinchaba de emoción. Gracias, cariño. Eso significa más para mí de lo que puedas imaginar. A medida que pasaban los meses, la relación entre Ezra y Zoe continuó fortaleciéndose. Hubo momentos difíciles, por supuesto. Ocasiones en que los viejos resentimientos salían a la superficie o cuando el estrés de la vida diaria ponía a prueba la determinación de Ezra de mantenerse sobrio. Pero con cada obstáculo superado, el vínculo entre ellos se hacía más fuerte. Un día, casi un año después del incendio, Zoe llegó a casa con una expresión seria en su rostro. Ezra, que estaba preparando la cena, sintió inmediatamente que algo andaba mal. «Zoe, ¿está todo bien?», Drenia preguntó, la preocupación evidente en su voz. Zoe se sentó en la mesa de la cocina, jugando nerviosamente con sus manos. «Papá, hay algo que necesito decirte», comenzó. «He estado pensando mucho últimamente sobre nosotros, sobre el pasado, y creo que es hora de que visitemos la tumba de mamá». Ezra sintió como si el aire hubiera sido expulsado de sus pulmones. Sabía que este momento llegaría eventualmente, pero aún no se sentía preparado. La idea de enfrentar la tumba de Olivia, de confrontar físicamente la realidad de su pérdida, lo llenaba de un terror casi paralizante. «Yo no sé si puedo hacerlo, Zoe», admitió, su voz apenas un susurro. Zoe se levantó y se acercó a él, tomando sus manos entre las suyas. «Sé que es difícil, papá, pero creo que es importante, para ambos. Mamá te amaba, incluso después de todo. Creo que le gustaría saber que has vuelto, que estás tratando de arreglar las cosas». Ezra cerró los ojos, luchando contra las lágrimas que amenazaban con derramarse. Finalmente, asintió. «Tienes razón», dijo. «Se lo debo a Olivia, y a ti». El día siguiente, bajo un cielo gris que parecía reflejar su estado de ánimo, Ezra y Zoe se dirigieron al cementerio. El trayecto en auto fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos y recuerdos. Cuando llegaron a la tumba de Olivia, Ezra sintió que sus piernas amenazaban con ceder. La lápida era simple pero elegante, con el nombre de Olivia grabado en letras doradas. Debajo, las fechas de su nacimiento y muerte parecían burlarse de él, un recordatorio cruel de los años que había perdido. Zoe colocó un ramo de lilas, las flores favoritas de su madre, frente a la lápida. Luego, dando un paso atrás, tomó la mano de su padre, ofreciéndole su apoyo silencioso. Ezra se arrodilló frente a la tumba, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Oh, Olivia», susurró, su voz quebrada por la emoción. «Lo siento tanto. Siento haberte fallado, habernos fallado a todos. Fuiste lo mejor que me pasó en la vida, y yo lo arruiné todo». Hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Pero quiero que sepas que estoy tratando de arreglar las cosas. Estoy tratando de ser el hombre que siempre creíste que podía ser. Y prometo, Olivia, prometo que cuidaré de nuestra hija, que estaré ahí para ella de la manera en que debería haberlo estado siempre». Zoe, escuchando las palabras de su padre, sintió que algo se desataba en su corazón. Años de dolor reprimido, de preguntas sin respuesta, de anhelo por una familia completa, todo se derramó en un torrente de lágrimas. Se arrodilló junto a su padre, abrazándolo con fuerza. «Te amo, papá», dijo entre sollozos. «Y sé que mamá también te amaba. Ella siempre creyó que volverías algún día». Ezra la abrazó de vuelta, sintiendo como si un peso enorme se levantara de sus hombros. «Yo también te amo, Zoe, más de lo que nunca podré expresar». Permanecieron así por un largo tiempo, padre e hija unidos en su dolor y en su amor, bajo la mirada silenciosa de la mujer que ambos habían amado y perdido. Cuando finalmente se levantaron para irse, Ezra se sentía diferente. El dolor seguía ahí, por supuesto, y sabía que siempre lo estaría. Pero junto a él había algo más, una sensación de paz, de cierre y sobre todo, de esperanza.
Mientras caminaban de vuelta al auto, Zoe se detuvo de repente, girándose para mirar a su padre. «Papá», dijo, su voz suave pero decidida, «hay algo más que quiero mostrarte». Ezra la miró con curiosidad, notando un brillo en los ojos de su hija que no había visto antes. «¿Qué es, cariño?», surgió, preguntó. «Es una sorpresa», respondió Zoe con una pequeña sonrisa. «Confía en mí, ¿de acuerdo?». Ezra asintió, permitiendo que su hija lo guiara de vuelta al auto. Mientras conducían, notó que se dirigían hacia una parte de la ciudad que no reconocía. Los edificios de apartamentos dieron paso a casas suburbanas y finalmente a un vecindario tranquilo con árboles alineados en las calles. Zoe finalmente se detuvo frente a una casa modesta pero encantadora, con un pequeño jardín en el frente y un porche acogedor. «Llegamos», anunció, apagando el motor. Ezra la miró confundido. «Zoe, ¿qué es este lugar?». Su hija tomó una respiración profunda antes de responder. «Es tu casa, papá, nuestra casa». Ezra sintió que el mundo se detenía por un momento. ¿Qué quieres decir?». Component Placement logró preguntar, su voz apenas un susurro. Zoe sonrió, lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. «He estado ahorrando durante años, papá. Originalmente era para comprar mi propia casa algún día, pero cuando volviste a mi vida me di cuenta de que quería algo más. Quería un hogar para nosotros, un lugar donde pudiéramos empezar de nuevo, como una familia». Ezra sintió que las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas nuevamente. «Zoe, yo no puedo aceptar esto. Es demasiado». Zoe tomó las manos de su padre entre las suyas. «Papá, escúchame. Sé que todavía estamos sanando, que todavía hay heridas que necesitan tiempo, pero también sé que te amo y que quiero que seamos una familia de nuevo. Esta casa es un nuevo comienzo para ambos, un lugar donde podemos construir nuevos recuerdos, juntos». Ezra miró a su hija, abrumado por la emoción. En sus ojos vio el amor incondicional que Olivia siempre había tenido para él, un amor que él había creído perdido para siempre. «Zoe», dijo, su voz quebrada, «no sé qué decir. Esto es más de lo que merezco». «No se trata de merecer, papá», respondió Zoe suavemente. «Se trata de amor, de familia, de segundas oportunidades. ¿Qué dices? ¿Estás listo para empezar de nuevo?». Ezra miró la casa, luego de vuelta a su hija. En ese momento, sintió como si todo en su vida, todos los errores, el dolor, la lucha, lo hubieran llevado a este punto, a esta oportunidad de redención, de amor, de familia. «Sí», dijo finalmente, una sonrisa genuina iluminando su rostro. «Sí, estoy listo». Juntos, padre e hija salieron del auto y caminaron hacia la casa. Mientras Zoe buscaba las llaves en su bolso, Ezra notó algo en el jardín que hizo que su corazón diera un vuelco. Allí, en una esquina soleada, había un pequeño arbusto de lilas, las flores favoritas de Olivia. «Zoe», dijo, su voz llena de emoción, «las lilas». Zoe siguió su mirada y sonrió. «Las planté hace unas semanas», explicó. «Pensé que sería una buena manera de tener a mamá con nosotros en nuestro nuevo hogar». Ezra sintió una oleada de amor y gratitud tan intensa que casi lo abrumó. Abrazó a su hija con fuerza, incapaz de expresar con palabras lo que sentía en ese momento. Cuando finalmente entraron a la casa, Ezra se sorprendió al ver que ya estaba parcialmente amueblada. Había un sofá acogedor en la sala de estar, una mesa de comedor en la cocina y fotos familiares adornando las paredes. Fotos de Zoe creciendo, pero también, para su sorpresa, algunas fotos antiguas de él y Olivia, e incluso algunas de los tres juntos, de los días felices antes de que todo se desmoronara. «He estado preparando esto durante semanas», explicó Zoe, notando la mirada de asombro en el rostro de su padre. «Quería que se sintiera como un hogar desde el primer momento». Ezra recorrió la casa en silencio, absorbiendo cada detalle.
Cuando llegó a lo que sería su habitación, se detuvo en seco. Allí, sobre la mesita de noche, había una foto que no había visto en años. Era una imagen de él sosteniendo a Zoe recién nacida, con Olivia a su lado en la cama del hospital. Los tres se veían tan felices, tan llenos de esperanza para el futuro. «La encontré entre las cosas viejas de mamá», dijo Zoe suavemente, parándose junto a él. «Pensé que te gustaría tenerla aquí». Ezra tomó la foto con manos temblorosas, los recuerdos de ese día inundando su mente. «Fue el día más feliz de mi vida», dijo en voz baja. «El día que me convertí en padre. Juré que siempre estaría ahí para ti, que sería el mejor padre del mundo». Zoe puso una mano en el hombro de su padre. «Todavía puedes serlo, papá. Nunca es tarde para cumplir esa promesa». Ezra se volvió hacia su hija, la emoción clara en su rostro. «Te prometo, Zoe, que pasaré el resto de mi vida tratando de ser el padre que mereces. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero puedo trabajar cada día para ser mejor, para estar ahí para ti, para ser digno de tu amor y tu perdón». Zoe lo abrazó fuertemente. «Ya lo eres, papá. El hecho de que estés aquí, de que hayas luchado tan duro para cambiar, para volver a mi vida, eso significa todo para mí». Esa noche, mientras Ezra se acostaba en su nueva cama, en su nuevo hogar, reflexionó sobre el increíble viaje que lo había llevado hasta aquí, desde las profundidades de la desesperación en las calles de Nueva York, hasta este momento de esperanza y nuevo comienzo. Pensó en Olivia, en el amor que habían compartido y en cómo, de alguna manera, ese amor había sobrevivido a través de Zoe. Mirando la foto en su mesita de noche, Ezra hizo una promesa silenciosa, a Olivia, a Zoe y a sí mismo. Prometió que honraría esta segunda oportunidad, que cada día sería un paso más en su camino de redención, que sería el padre que Zoe merecía, el hombre que Olivia siempre había creído que podía ser. Y mientras se quedaba dormido, por primera vez en años, Ezra Blackwood sintió paz. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que habría días difíciles y obstáculos que superar, pero también sabía que ya no estaba solo. Tenía a su hija, tenía un hogar y tenía una razón para seguir adelante. En los meses y años que siguieron, Ezra y Zoe construyeron juntos la vida que siempre debieron haber tenido. Hubo risas y lágrimas, momentos de tensión y momentos de pura alegría. Celebraron juntos los triunfos de Zoe en su carrera, y Ezra encontró una nueva vocación trabajando como consejero en un centro de rehabilitación, utilizando su propia experiencia para ayudar a otros que luchaban con la adicción. La casa se llenó de nuevos recuerdos, cenas familiares, noches de películas, largas conversaciones en el porche mientras veían el atardecer. Y en cada uno de esos momentos, tanto Ezra como Zoe sentían la presencia amorosa de Olivia, como si de alguna manera ella también fuera parte de esta nueva vida que habían construido. Un día, varios años después, mientras Ezra trabajaba en el jardín, Zoe salió al porche con una expresión nerviosa pero emocionada en su rostro. «Papá», llamó, «hay algo que necesito decirte». Ezra se levantó, quitándose los guantes de jardinería y acercándose a su hija. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó, notando el brillo especial en los ojos de Zoe. Zoe tomó una respiración profunda antes de soltar la noticia. «Estoy embarazada». Por un momento, Ezra se quedó inmóvil, procesando la información. Luego, una sonrisa enorme se extendió por su rostro y abrazó a su hija con fuerza. «Oh, Zoe», dijo, su voz llena de emoción. «Eso es maravilloso. Voy a ser abuelo». Mientras abrazaba a su hija, Ezra sintió una oleada de emociones. Alegría, amor, un poco de miedo, pero sobre todo, una profunda gratitud. Gratitud por esta vida que había recuperado, por la hija que lo había perdonado y amado a pesar de todo, y ahora por este nuevo miembro de la familia que estaba en camino. En ese momento, parado en el porche de la casa que se había convertido en su hogar,
Con su hija en sus brazos y la promesa de una nueva vida en el horizonte, Ezra Blackwood supo con certeza que el círculo se había cerrado. La vida que había abandonado tantos años atrás había vuelto a él de la manera más inesperada y hermosa. Y mientras el sol se ponía sobre su pequeño jardín, iluminando las lilas que ahora florecían abundantemente, Ezra hizo una última promesa silenciosa. A su futuro nieto, a Zoe, a Olivia y a sí mismo. Prometió que esta vez estaría allí, para cada momento, cada risa, cada lágrima, que sería el padre y el abuelo que siempre debió haber sido.